Muy buenas pilotos, hoy vamos a conocer este dron, el Hubsan Cyno Mini Pro, un dron que tenía muchas ganas de probar, tanto que hacía ya 3 meses que había hecho el pedido. No sé si será por la crisis de los chips, si será por el COVID o por qué, pero se ha retrasado mucho su entrega. ¿Por qué tenía tantas ganas de probarlo? Porque es un dron que al menos sobre el papel destruye literalmente al DJI Mini 2. Digo sobre el papel porque todavía no tenemos mucha información sobre él, pero desde luego os puedo decir que tiene un sensor que por sus especificaciones es impresionante. Estamos hablando de un sensor de casi 1 pulgada. Tiene detectores anticolisión delante, detrás y abajo. Y luego, por otro lado, distintas funcionalidades que el DJI no tiene por el momento, como son, por ejemplo, el Sígueme. En este vídeo vamos a ver si por fin Hubsan ha conseguido destronar a DJI con el mejor dron sub 250 gramos, al menos hasta que llegue el Mini 3. Va a ser un vídeo de un primer contacto, me ha salido bastante largo como podéis ver. Incluso, bueno, tenéis una parte que es casi más un podcast que otra cosa, que es la comparativa entre este dron y el DJI, que bueno, os podéis saltar si os parece. Elegid las partes que más os interese ver. Pero yo creo que merece la pena echarle un vistazo a este bichillo que viene rompiendo moldes. Muy bien, abajo en los comentarios me diréis a ver qué os ha parecido el dron, darle al like por favor y si no lo estáis ya, suscribiros al canal que ya es hora. No me voy a extender más que ya bastante largo está saliendo esto. ¡Adelante vídeo! Bueno, aquí está la dichosa caja, por fin ha llegado. Tenía el pedido hecho desde el 22 de mayo, desde el 10 de mayo tenía otro que anulé, pillé al final la versión de 2 baterías, que es la que tenéis aquí y con bolsa, pero tenía otro del 10 de mayo y acaba de llegar ahora, que estamos ya terminando agosto, o sea que un montón, por el tema de los chips, por el tema de lo que sea, pero bueno, por fin lo tengo entre mis manos. Yo creía que este dron no saldría, pero aquí está la cajita y espero que dentro esté el dron. Vamos a abrir a ver qué tenemos. Y la cajita, ¡buah! ¡Qué pintaja! ¡Qué pintaja! Es súper pequeña, yo creo que es más pequeña incluso que la del Mavic Mini 2 que tuve. Esta es más chiquitina. Vamos a abrirla a ver qué tiene dentro, sin abrir todavía el sello. Aquí nos pone Special Giveaway, regalo especial que nos dan el Hubsan Care Refresh, esto es, nos dan el seguro que tiene Hubsan por haber tenido que esperar a tanto, algo es algo. Por otro lado también fotografía del dron. Aquí tenemos datos para lo que es la app, para cargarla. Y aquí nos pone que es el Cyno Pro Plus, 64 GB, 2 baterías. Por el otro lado, attentions y demás. Lo abro. Igual escucháis a mi perro de fondo. Vaya, viene dentro de la bolsa. Curioso. En la caja no hay nada más que lo que es la bolsita. La bolsa es de la marca Hubsan. Abro la bolsita. Aquí en este bolsillo parece que hay algo. Son unas hélices de recambio. Los cables para conectar el teléfono a la emisora. Tenemos cable para USB micro, USB-C y para iPhone. Instrucciones en chino y en inglés. Una batería. Veis que no son baterías de litio polimer, sino que parece que son de las de litio-ion, de estas pilas grandes. Un cargador USB sin adaptador, tipo americano. El cubo cargador de baterías, no creía que lo iba a traer, yo pensaba que esto sería un extra, ¿no? Muy bien, para cargar 4 baterías de golpe. Un cable USB a micro USB, yo creo que será para el cargador. Y otro también del mismo tipo. El dron. Los gimbals, el destornillador. Y aquí en el fondo la emisorilla. Qué gozada de bicho. Pesa bastante. Y esto es todo lo que nos ha llegado dentro de la bolsa. Y como hacemos siempre, lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo al dron. Aquí tengo por fin entre manos este dron que no pensaba que lo iba a tener nunca.
es súper ligero y ese es uno de los puntos favorables que tiene. Se hace ligerito, ligerito. Así una vez que lo cojas. Vamos a ver el peso. Sin baterías 158 gramos. Con una batería 259 gramos. Ups, ¿se pasa de los 250? No. Si no queremos pasarnos tenemos que quitar este protector que trae aquí abajo. Quito el protector. Quito también lo que es el protector de gimbal. Ahí, con una batería 248-49 gramos. Lo han apurado al máximo. O sea, no han dejado sitio ni para que se te pegue una gota de agua. Justo si ponemos la etiqueta con nuestro nombre, va a quedarse en los 249 y pico, muy cerca de los 250, rozando. Pero bueno, por debajo de los 250. ¿Esto qué nos da? Esto nos da flexibilidad a la hora de volar. De esta manera, pues por ejemplo, podemos volar en ciudad sobre edificios con una mayor libertad que si pesara más de 250 gramos. Aún así, cuidado, tener mucho cuidado donde estéis volando. No vaya a ser que voléis en ciudad, es menos de 250 gramos, pero que lo estéis haciendo en un sitio donde esté prohibido volar. Por eso os recomiendo echar un vistazo en aire y ver si podéis volar en el sitio donde queréis hacerlo. Lo que son las medidas, así cerrado, 137 milímetros de largo por 88 milímetros de ancho y 61 milímetros de alto. Si lo abrimos, así coge algo más de envergadura, pero no os creéis que tampoco es un bicho súper grande. Estamos hablando de 202 milímetros de ancho por 161 milímetros de largo y también todavía 61 milímetros de alto. Y la diagonal entre los motores es de 220 milímetros. Empezando por los puntos importantes, el más importante en este dron es este que veis aquí, la camarita. En un dron de grabación al final, que es lo más importante, la cámara. Y en este caso estamos hablando de una cámara sobre el papel espectacular. ¿Por qué? Por un lado, tiene un sensor CMOS de 1 entre 1.3 pulgadas. Es bastante más grande que el de la competencia. Para que os hagáis una idea, el del DJI Mini 2 es de 1 entre 2,3 pulgadas. Y el Mavic Air 2S, que tiene un sensor súper grande, es de 1 pulgada. Por lo tanto, casi se acerca al del Mavic Air 2S. Es un cacho sensor. ¿Qué tiene eso bueno? Por un lado, los píxeles son más grandes y por otro lado, cuando es más grande el sensor, mucha más luz que entra dentro de este sensor. Por lo tanto, nos va a trabajar mucho mejor en condiciones de poca luz. Es un sensor que tendría que dar imágenes bastante más buenas, al menos sobre el papel. Luego veremos cómo se comporta. Este sensor tiene una apertura, un rango de apertura, digamos, lo que ve, de 85 grados. Vemos pues un ángulo así de 85 grados. La apertura focal es de 1 entre 1.85, también una burrada, es una pasada para este tipo de lentes. Y la grabación de vídeo, que es lo que principalmente vamos a hacer, es de 4K a 30 frames por segundo. Esto es 3840 por 2160 píxeles a 30 frames por segundo. Tenemos la opción de grabar en 2,7K a 30 o 60 frames por segundo. También Full HD, esto es 1080p, también a 30 o 60 frames por segundo. Y sobre todo tiene un bitrate no solo de 100 megabits por segundo como tiene la competencia, sino que de 200 megabits por segundo. Los que soléis andar en este canal ya sabéis que para mí el tema del bitrate es muy importante, porque tenemos muchos drones que llevan un sensor de 4K, pero luego tienen un bitrate muy bajo, por lo tanto se almacena muy poca información y se ve todo muy apastelado. Pues no, con este dron estamos hablando de 200 megabits por segundo, cuando, pues, por ejemplo, una GoPro anda rondando los 90 megabits por segundo. Es una burrada. Un Fimi X8 también anda en torno a los 90. O sea, es un problema incluso encontrar tarjetas de memoria que soporten eso. No sé si la memoria interna que trae debería de soportar esos 200 megabits por segundo, pero desde luego que luego también para procesar en el ordenador va a ser una pasada. Por supuesto, está preparado para fotografía nocturna. Este sensor que lleva es para ello y nos va a poder hacer fotografías en JPG y creo que en RAW. Ya veremos luego. Otra cosa es que esté ya activado. Memoria interna, como os he comentado, tenemos dos opciones, 64 gigabits y 128 gigabits. Luego aquí tiene una pestañita como si fuera para colocar la SD y pone cuidado no conectar aquí la tarjeta de memoria. No sé por qué, ya investigaré a ver por qué lo dice, pero es curioso que nos diga eso. Veis que he quitado la pegatina de lo que ponía no insertar la tarjeta de memoria, y a pesar de que aquí tiene un símbolo de tarjeta de memoria,
no tiene hueco para meter la tarjeta. Veis ahí que hay como una pared metálica. Supongo que esto será para utilizar tarjeta de memoria en aquellos modelos que no tengan memoria interna. Y finalmente está el gimbal de 3 ejes. Esto es, pues, equilibra, digamos, se mueven los ejes X, Y y Z para lo que sería estabilizar lo mejor posible la imagen. La velocidad máxima que tiene para esa estabilización es de 120 grados por segundo. El gimbal, desde luego que es súper necesario para este tipo de drones. Si vais a comprar uno y si no tiene gimbal, no esperéis que vayáis a tener unas buenas tomas de vídeo, a no ser que tenga una estabilización digital. Pero de momento el gimbal sigue siendo la mejor opción. Por otro lado, como sabéis, este dron transmite directamente la imagen al teléfono móvil, de forma que podemos ver en el teléfono por dónde va y podemos grabar las tomas que vemos desde el teléfono. Y para ello utiliza un sistema nuevo que es el SyncLeas 3. Es un sistema parecido al OcuSync que tiene DJI y nos ofrece, según el fabricante, unas distancias de 10 kilómetros para el sistema internacional, el FCC, y 6 kilómetros para el europeo. En Europa serían 6 kilómetros, que no es poco, desde luego. Tener en cuenta que legalmente no podemos pasar de los 500 metros, por lo tanto con 6 kilómetros cubrimos totalmente esa distancia. Curioso una cosa, el bitrate de este sistema SyncLeas, en lo que pasa a nuestro teléfono, son 20 megabits por segundo, es una pasada. Lo que otros drones graban, este lo pasa al teléfono móvil, con un lag de 200 milisegundos, pues es un lag que no es para un dron de FPV, pero bueno, para un dron de este tipo es algo que nos podemos permitir. Y curiosamente, pues tiene una doble antena que supongo que irá situada en los brazos, seguramente, que es lo que permite que llegue hasta esos 10 kilómetros que estábamos comentando. Otro punto fuerte de este dron es el primer dron por debajo de los 250 gramos que lleva sensores de colisión. Son estas camaritas que veis aquí delante. Estas cámaras que tenemos delanteras, traseras, sensores de colisión traseros e inferiores. Este es el sensor de colisión inferior. Las luces que tenéis aquí, en este caso no son camaritas. Pues con estos sensores lo que hace es, cuando se acerca a algún obstáculo, evita que el dron se la pegue. ¿Os acordáis del vídeo aquel que vimos del dron con el LiDAR, con el láser? Pues funciona parecido, pero en este caso analizando imágenes, con lo cual también el rango es mejor. Es un sistema parecido al que tienen, por ejemplo, los DJI. Pero los DJI ya a partir del Mavic Air 2, que lleva, por ejemplo, este tipo de sensores. Estos sensores tienen un rango, por supuesto, de funcionamiento. Funcionan en distancias inferiores a 12 metros el delantero y el trasero, y distancias de 0,3 a 5 metros el sensor inferior. Por otro lado tenemos las baterías. Como podéis ver aquí, son baterías de 3000 miliamperios, son baterías inteligentes. Esto es, bueno, pues gestionan la carga, la descarga, incluso en caso de estar cargadas durante algún tiempo se suelen descargar, eso es lo que he leído al menos, y son de 2 celdas, se ve claramente que son 2 pilas. ¿Tiempo de vuelo que nos dan estas baterías? Pues es un tiempo de vuelo muy bueno, en torno a 40 minutos. Y eso se ha visto en un vídeo que publicó hace poco Hubsan. Por lo tanto, es un tiempo de vuelo real, digamos, en condiciones óptimas. Pero no está nada mal. Para un dron así de pequeño es una pasada. Luego lo compararemos con la competencia. Me llama la atención una cosa que pone que son de 3000 miliamperios, mientras que en la página web hablaba de 2400 miliamperios. Mejor. Por otro lado, la controladora que lleva en su interior este dron, la controladora de vuelo, es una controladora de tercera generación, según el fabricante, y eso quiere decir que, bueno, tiene varios tipos de vuelo, que sería el Sport, para ir rápido, el normal, que es algo más lento, o el Movie, que suele ser siempre algo más lento para hacer, digamos, tomas más cinemáticas, tipo trípode, tipo estabilizador. Para lo que es la gestión de la altura, para que no ande subiendo y bajando, tenemos un barómetro. Por otro lado, tenemos también esta camarita que veis aquí abajo, que sirve para el Optical Flow, esto es, la imagen que recoge esta cámara la procesa la controladora de forma que intenta estar lo más quieto posible y mover en la dirección que nos dice el control remoto. Y aquí en la parte superior, aunque no lo veis, tenemos también un GPS que, bueno, nos va a ayudar en un montón de funciones, pues como es la vuelta a casa, lo que es el vuelo programado en un mapa con puntos a los que tiene que ir el dron, etcétera, etcétera. Por supuesto que también tenemos otros modos de vuelo, como puede ser el Sígueme, Timelapse y otros muchos, pues que, bueno, en vídeos posteriores iremos viendo. Respecto al área dinámica del dron, tenemos estos motores, yo diría que son de 1302, no, 1303 más o menos,
no lo pone en ningún sitio, pero sí que nos dice que tenemos unos ESCs de 20 amperios, que no está mal para un dron tan chiquitín. En general, pues un dron que tiene muy buena pinta, la calidad percibida, sí, teniéndolo en la mano es buena, es similar, digamos, por los plásticos que tiene, la construcción que se le ve similar al de un DJI Mini, no parece peor, y luego el hecho de que tenga estos sensores de colisión y una cámara así, pues lo hacen genial, parece, al menos sobre el papel, es un pichajo. Vamos a ponerle la batería a ver qué nos hace y a ver cómo suena este bichillo. Lo encendemos, aquí tenemos para encender, como los DJI, doble pulsación. ¡Ah! Ya está, conectado. Ya lo hemos enchufado, ya está conectado. No tiene mucho LED, la verdad es una cosa rara porque estos drones normalmente suelen tener un montón de LEDs y un montón de cosillas, pero veis que ya el gimbal está ya trabajando, ya hace su estabilización. En lo que respecta a la emisora, ya habéis visto que tenemos dos sticks o dos palitos para los gimbals. Estos son los de repuesto. Aquí dentro, al más puro estilo de su competencia, tenemos otros dos guardados que los voy a colocar y ya está. Así, primera percepción, yo pensaba que sería algo más cutrilla, yo pensaba que sería peor, pero tiene bastante peso, el plástico se ve duro, es una percepción buena, es una emisora minimalista, muy sencillita, pero no se ve mal. Aquí, como veis, tenemos el hueco para meter el teléfono móvil, veis que entra perfectamente, está un poco sucio, pero bueno, eso no importa. Y conectaremos el teléfono con uno de estos cables que iría desde la clavija del teléfono a esta clavija que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, primero los botones esenciales. Puesta en marcha, doble clic, ya está en marcha, tendrá que conectarse al dron para que salga el resto de la pantalla. Ya hemos conectado el dron y veis que tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos el tipo de vuelo, tenemos aquí los satélites que capta, tenemos también lo que es la calidad de la señal que le llega a la emisora, baterías de la emisora, baterías del dron, grabación de la tarjeta, velocidad en metros por segundo, que no os he dicho antes, creo que anda en torno a los 16, pues unos 65 kilómetros por hora, yo creo que es el máximo que está permitido este tipo de drones, la distancia de metros a la que está, altitud a la que está y luego, pues digamos, la inclinación, a qué inclinación se encuentra de esta emisora o desde el punto de partida, eso habrá que verlo luego. Botones aparte del de puesta en marcha que ya hemos visto, más botones, este que pone FNS, que son los modos de vuelo, film, normal y sport, este es el de vuelta a casa y aquí en la parte de arriba tenemos el botoncito para sacar fotografías, para mover arriba y abajo el gimbal. Este botón lo podemos customizar para alguna función que queramos poner luego de acceso rápido y el botón de grabación de vídeo. Y aquí abajo tiene una especie de puerto, no sé si lo podéis ver aquí, que supongo que tendrá alguna utilidad, pero que bueno, la descubriremos a futuro. Por lo tanto, una emisora muy sencilla, tiene pantalla, que suele venir muy bien por si en algún momento se nos apaga el teléfono móvil por la razón que sea, y que no tiene muchas florituras y que parece bastante robusta. Yo veía, hombre, la emisora del Mini 2 del DJI es más chula, es un cacharro así grande y tal, y veía esta como que a ver qué nos mandan. Pero bueno, es pequeñita, es más manejable y no parece tampoco de mala calidad. En su momento ya haremos alguna comparativa, si puedo, con el Mini 2. Y antes de terminar, pues lo que os he enseñado anteriormente, este cubo, que es el cargador para 4 baterías, podemos tener una entrada de este tipo, que es el que utilizamos, por ejemplo, en los cargadores de otro tipo de drones, o también por USB, como os he enseñado anteriormente. Incluso tiene una salida USB luego, pues para cargar un teléfono móvil o lo que fuera. ¿Qué hacemos? Pues colocamos así y podemos cargar cómodamente hasta 4 baterías de golpe, que bueno, viene bien, nos ahorra bastante tiempo. Bueno, ya hemos visto el dron, ya sabemos cómo es, más o menos por encima, y lo que vamos a hacer ahora es compararlo con la competencia para ver si nos merece más la pena pillar este o pillar alguno de los otros. El Mavic Mini 2, el Mavic Mini S lo descarto porque contra este no lo veo competencia, por mucho que hayan dicho en algún otro sitio. Y por otro lado el Fimi X8 Mini, que bueno, yo también lo veo un poquito más atrás. Vamos a compararlos, a ver qué os parecen.
En esta tabla que os presento aquí os pongo un poco las diferencias y los parecidos que hay entre estos dos drones. Son muy parecidos, pero a la vez tienen unas diferencias muy importantes que quiero comentar con vosotros y luego veremos. Los dos tienen un peso inferior a los 250 gramos. Seguramente el DJI Mini 2 sea un poco más ligero, ya que pesa algo menos de 250 gramos y el otro se quedará muy cerca de esos 250 gramos. Bueno, la ventaja que tenemos es que para colocar placas o cualquier cosilla o incluso protectores al DJI Mini 2 no nos vamos a pasar de los 250 gramos en ningún caso. Las medidas son muy parecidas también, aunque un poquito distintas. Son 138 x 81 x 58 milímetros para el Mini 2 y 137 x 88 x 61,6 para el Cyno Mini Pro. Es un poquito más gordo este último y un poquito más largo el primero, pero son muy parecidas. Una de las principales diferencias está en el tamaño del sensor. Mientras que el DJI Mini 2 tiene un sensor de 1 entre 2.3 pulgadas, esto es un sensor tamaño normal para este tipo de drones, el Cyno Mini Pro tiene un sensor de 1 entre 1.3 pulgadas. Esto es bastante más grande. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque al ser más grande puede entrar más luz y también normalmente las ópticas abarcan más campo. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, en condiciones de poca luz, por ejemplo de noche, podemos sacar fotografías mucho mejores. Esto debiera favorecer bastante al Cyno Mini Pro. Para que tengáis una idea, una de las mejoras importantes que ha traído el DJI Air 2S es que tiene un sensor de 1 pulgada. Pues el Cyno Mini Pro, siendo lo pequeño que tiene un sensor de casi el mismo tamaño. En lo que es grabación de vídeo, los dos se sitúan en el mismo rango. El máximo que pueden grabar es de 4K a 30 frames por segundo, pero la diferencia está en el bitrate. El bitrate, digamos que es la cantidad de información que tiene cada fotograma. Lo que es el DJI Mini 2 tiene 100 megabits por segundo, que como sabéis los que seguís este canal es una tasa de bitrate, en un bitrate muy alto, es una imagen muy buena, lo que podemos tener en una buena cámara de acción, por ejemplo, y el Cyno Mini Pro tiene una tasa, pues un bitrate de 200 megabits por segundo. Es una burrada. Drones de este tipo no creo que hay ninguno, excepto ya los semiprofesionales, que tengan este bitrate tan alto. Esto quiere decir que graba casi como una cámara de estas DSLR o semiprofesionales el vídeo. Un tamaño de vídeo bastante grande y se supone que con mucha información. Ya veremos cómo la aprovecha. Igual simplemente es que hace mal la codificación, pero al final utilizan los mismos códecs que va a utilizar el DJI, por lo tanto tendría que ir a su favor. Lo que es las fotografías, mientras que el DJI Mini 2 saca fotografías de 12 megapíxeles, el Cyno Mini Pro puede llegar a sacar fotografías de 48 megapíxeles. Esto es 4 veces más píxeles en la misma fotografía. Otra burrada. La focal, que es muy importante en fotografía, pues es de 2.8 para el Mini 2 y de 1.85 para el Cyno Mini Pro. Esto es, también en este caso entra más luz y tendría que favorecer a este segundo dron. Mucho mejor también. Modos de fotografía, los dos tienen fotografía en RAW, esto es fotografías sin comprimir, con toda la información que sacan del sensor, de forma que, por ejemplo, pues en un Lightroom podemos editarla perfectamente, y también tenemos fotografía en JPG comprimida, que es la que vamos a sacar el 80% de los mortales. Tenemos HDR en el Cyno Mini Pro, pero no lo tenemos en el DJI Mini 2. ¿Qué es el HDR? Es el alto rango dinámico, High Dynamic Range. Lo que hace es posibilita que haya más variaciones de colores, sombras y demás. Por ejemplo, una fotografía de un bosque sin HDR, pues hay zonas en las que veremos una mancha negra. En fotografías con HDR, en esa mancha negra, pues podemos diferenciar distintos objetos, animales, árboles o lo que fuera. Tenemos más definición en ese caso. El zoom digital parecido. Uno lo tiene 4x y el otro 6x. Al final es a costa de definición, por lo tanto no le veo tanta importancia. El gimbal es parecido en los dos drones de 3 ejes mecánicos. Ojalá llegue a la calidad que tiene el DJI. Por otro lado, otra pequeña diferencia es la memoria interna. No tenemos memoria interna en el DJI Mini 2 y sí tenemos memoria interna en el Cyno Mini Pro. Nos dan dos opciones, los 64 gigabits o 128 gigabits. La diferencia entre una versión y otra son 50 euros. Bastante menos de lo que cuesta esa diferencia pues en un iPhone, pero aún así es una burradilla. Aún así es bueno. Esto de la memoria interna está muy bien porque más de una vez hemos ido y o no funciona la SD que hemos llevado o se nos ha olvidado, se nos ha perdido, lo que sea. Bueno, pues tenemos 64 o 128 gigabits para grabar. Los dos tienen teóricamente tarjeta SD. En algún sitio he leído que no, pero parece que los dos van a llevar tarjeta SD, micro SD. El sistema y enlace, aquí he puesto a favor
del DJI Mini 2 porque es el OcuSync 2.0, digamos que es el que utilizan sus hermanos mayores y tiene una calidad de enlace impresionante, mientras que el Cyno Mini Pro es la SyncList 3.0, que es la misma que lleva el Cyno 2, el LEAS, el Plus también. Se supone que va bien, te da también un rango pues muy alto, igual que el DJI, pero bueno, la del DJI desde luego que yo creo que es la mejor en este caso. Pero los dos se supone que tienen que ser buenas. El vídeo que vamos a tener en nuestros teléfonos, porque los dos funcionan con teléfono, es de 1080p en los dos casos. Tenemos un rango de 10 kilómetros en los dos casos en el sistema FCC, este es el internacional, y de 6 kilómetros con el sistema europeo, que va algo más capado. La velocidad máxima que puede coger el dron, 16 metros por segundo. Es un tema legal, tiene que estar por debajo de los 60-65 km por hora, creo que es, para no entrar, digamos, en más problemática a la hora de poder volar en distintos sitios y con distintas licencias. Y la resistencia al viento, los dos tienen de nivel 5. Esto es, resisten vientos de 8,5 y 10,5 metros por segundo. Importante, porque muchas veces nos pasa que salimos a volar y porque hay un poco de viento, pues hay drones que no podemos volar. Bueno, pues estos parece que algo más resisten. Sígueme, la función de sígueme que tanto os gusta a muchos. Yo voy en bicicleta y me gusta que me siga. Pues es algo que hay mucha gente a la que le gusta. En el caso del DJI Mini 2, como sabéis, de serie no la trae. Hay alguna mod que permite ponerla, pero de serie no la trae, porque DJI ha decidido que no quiere tener el sígueme en un dron que no tiene sensores para evitar colisiones, para evitar que el dron se la pegue, mientras que el Cyno Mini Pro incorpora esta función de sígueme. ¿Por qué? Pues porque tiene sensores. Como os decía, el DJI Mini 2 no tiene sensores y el Mini Pro sí los trae. Tiene sensores frontales, traseros e inferiores. Normalmente estos sensores son unas camaritas colocadas con distinto grado de visión y entonces calcula el ordenador la distancia a la que tenemos un objeto. Con estos sensores evitaremos, pues por ejemplo, que el dron choque contra unas ramas, choque contra una pared, un objeto o una persona. Se supone que es bueno y tendría que ir bien. Alguno que hemos probado funciona bastante bien. De hecho, DJI también tiene sensores de este tipo, pero los incorpora en drones más grandes y más caros, en lo que serían pues drones tipo el Mavic Air 2 o el 2S o superiores. Ahora dicen que dentro de unos meses puede salir un DJI Mini 3. ¿Ese puede traer los sensores? No sé, ya veremos. La batería también aquí juega a favor del Cyno Mini Pro. Las dos son 2S de 2 celdas de 7,4 voltios, pero en lo que es el DJI Mini 2 son de 2.250 mAh y en el Cyno Mini Pro de 3.000 mAh. Es algo más grande, con lo cual le da más tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo en el DJI Mini 2 es de 31 minutos y es de 40 minutos según el fabricante en el Cyno Mini Pro. Es bastante más. Garantía, en el DJI tenemos la Curve Refresh, que es la garantía que ofrece DJI, pues de cambio de piezas, incluso en caso de pérdida y demás. Mientras que en el Cyno Mini no tengo constancia de ninguna garantía de ese tipo. Seguramente si mandamos al fabricante nos lo arreglará. Habrá que mandarlo probablemente a China. No sé si en Europa habrá algún servicio de reparación. O igual seguramente también podremos comprarnos piezas de recambio y si tenemos algún amigo manitas, pues nos lo puede cambiar. Estas son las diferencias. Por lo tanto, sobre el papel, el Cyno Mini Pro le da 1000 vueltas al DJI Mini 2. De hecho, tiene especificaciones que son más parecidas a las de un Mavic Air 2S que a las que tiene el DJI Mini 2. Pero es que el DJI Mini 2 sé que graba fenomenal, tiene una calidad impresionante de grabación, mientras que el Cyno Mini Pro, es verdad que Hubsan últimamente ha hecho drones con muy buena calidad de grabación, casi al nivel del DJI, no diría quizás a ese nivel, pero casi ese nivel, y este igual puede ser el salto que le falta dar. Ya veremos si es un salto de verdad, un salto adelante, en el que supera a DJI por primera vez en mucho tiempo, o no, o es que simplemente se cae y se pega la leche. Ya estamos sobre el terreno de vuelo, como veis hay ciertas ranchas de viento, pero bueno, oye, así también nos vale para probar el dron con viento y a ver qué tal se desenvuelve. La verdad es que está soplando más de lo que yo pensaba el vientillo, pero bueno, se supone que este resiste vientos de categoría 5, nivel 5. Vamos a volarlo y a ver qué nos da, qué sorpresas nos da este pequeñajo. Vamos a despegarlo, a ver qué tal va. Súper silencioso. Y ahí va el bicho.
A ver si lo veis. La sensación de manejo está bien. Es muy tranquila. Voy a girar. Voy a ponerlo a grabar. No sé si está grabando. Ahora está grabando. Pongo a grabar. Voy a ver qué lag tiene. Bien, va bien. Veis que muevo el joystick y se mueve bastante pronto. Bastante bien, vamos a subirlo. Uy, tengo aquí pájaros asesinos. Vamos a tirar para allá. Lo he despegado enseguida, sin ningún problema, ni con satélites, ni nada. Voy a poner esto más así. Va avanzando poco a poco. Es bastante silencioso, saca un pequeño zumbido, pero al menos lo que me ha gustado es que no me ha planteado ningún problema para despegarlo. Veis que ha sido bastante rápido. Coño, qué corchos. Ahí hay un ave grande volando al lado de nuestro bichillo. Vamos a meterle caña. Va bien, ¿eh? Y eso que va en modo normal, no va en modo sport ni mucho menos. Veis que va bastante rápido. Vamos a poner un poco la cámara mirando hacia abajo. Va muy bien. La definición en pantalla es muy buena, ¿eh? Se ve fenomenal y la respuesta es rápida. En este vuelo os quiero mostrar un poco las sensaciones que estoy teniendo, ¿eh? Luego ya haremos otro vídeo pues más en detalle con distintos modos de vuelo y demás, pero vamos a ver en este lo que son sobre todo las sensaciones que causa el dron, y de momento muy bien, porque vamos a ir más lento en esta zona. Están ahí los árboles, pasamos por encima de los árboles. No se mueve mucho con el viento, parece que está respondiendo bien. No sé si me veréis bien con el vientecillo. Joder, se está llenando todo de pájaros. ¿Veis qué pasada? Aquí, así, lo voy a poner. Mirad cuánto pájaro se está poniendo al lado del dron, que estos me lo tiran, que me lo tiran. Vamos a seguir de esta manera. Están mosqueándose los asquerosos de ellos. Claro, como saca poco ruido, se le acercan todos aquí. Hace algún tiempo en una iglesia tuve que bajar un dron porque es que me amenazaban los muy capullines. Ahí va. Ahí va. Ahora igual veréis peor. Estoy a contraluz. Qué bien va, oye, va muy bien, da muy buenas sensaciones en el vuelo. Luego veremos también cómo está grabando, la calidad de la grabación. Ahí se me ha cortado un poquito. Bueno, sin más, se me vuelve a cortar un poco. Vamos a subirlo un poco. Ahí está la máquina. Distancia muy bien. Apenas hemos cogido 175 metros de distancia. Pero bueno, las sensaciones del vuelo buenas. Vamos a ponernos mirando para el caserío y vamos a ir hacia el caserío. Así vais a ver mejor la perspectiva. Ahí viene, a toda leche. Todavía baterías a tope, todo. Llevamos ya unos 4 minutos volando. Ahora está a 78 metros de mí. 8,5 metros por segundo de velocidad. Va bien. Veis que la estabilización al menos tiene muy buena pinta. Luego ya lo veremos en postproducción a ver qué tal va, pero al menos visto así tiene muy buena pinta. El viento no lo está zarandeando, está defendiéndose bastante bien. Ahora está soplando una racha potente, pero bueno, dentro de lo que cabe se está defendiendo el caballerito. Es que va bien, va bien. Luego igual os pongo alguna otra toma más, pero bueno, de momento el bicho se mantiene. Lo tengo a la vista, pero aquí, a ver, no voy a ir mucho más lejos. Estamos ya a 400 metros, casi límite legal. Todavía se ve desde aquí.
Vamos a ir a la cabañita esa, que solemos ir muy a menudo. Como sabéis, con los de FPV nos solemos acercar allí. Y veis que va bastante bien. Voy a ver un poco el zoom, qué tal va. No está mal, no está mal. Para ser un zoom digital, bueno, dentro que cabe, está bastante estable. Y veis que responde bastante bien. No está nada mal. Voy a tirar un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Estamos ya llegando límites legales. Y vamos ahora a volver, porque ya estamos sobrepasando los 500 metros. Vamos a sobrepasarlos, por lo tanto, vuelvo. Y voy a hacer la típica pasada que suelo hacer con el dron de FPV. Va en modo normal, no va en modo sport. Pero bueno, para que lo veáis, a ver qué tal va. Igual con este viento no hubiese estado de más. Epa, está muy sensible, ¿eh? Le daba así un poquito y... Vale, ahí va. Ya se va acercando a lo que es la iglesia. ¿Veis el recorrido? Aquí igual perderé wifi porque hay muchas cosas en medio. Uy, los pajaritos, los puñeteros pajaritos. Voy a hacer el mismo recorrido que hago con el FPV, pero con este dron, que no es lo suyo. Pues bueno, para verlo. Allá va. Muy cinemático, ¿eh? Como podéis ver. Aquí, qué curioso, se me acaba de cortar un poquito y lo tengo justo al lado. Igual es por eso. Voy a ponerlo así. Hombre, no voy a hacer las pasadas que hago con el dron de carreras, porque este no tiene la recuperación que tiene el de carreras. Pero bueno, va bien, va bien. Y aquí ya lo corto. Aquí ya lo corto. Vale. Vuelta. Y no he perdido vídeo, ¿eh? No está nada mal. Vamos a ver, vamos a ponerlo en modo Sport. Bueno, pone modo experto. Vamos a darle caña, a ver qué velocidad nos coge. 11,6. 15 metros por segundo. 10. Venga, 16, que vamos contra el viento. Vamos contra el viento. Va bien, 11 metros, ahí ya es viento contra viento total. Vamos a darle aquí a favor del viento un poquillo, a ver qué velocidad nos coge. Me están quitando una araña en la espalda en este momento. Vaya sufrimiento este de youtuber. No llego a 16 metros por segundo, no llego. ¡Ay! 16 metros por segundo, caballeros. El máximo, ahí lo he conseguido, Bueno, yo creo que ya vale ya. Igual por hoy sería momento. Vamos a mirar para abajo y vamos a hacer este recorrido de vuelta mirando para abajo. Voy a poner el modo normal. Film mode, modo normal. Pues muy buena impresión, me está gustando mucho. Este dron no tiene nada que envidiar ni a los Hubsan más grandes que he pilotado antes, ni a los DJI, ni a nada. Está muy bien, ya veremos luego el vídeo cómo sale, pero es que muy buena impresión, pero muy buena. Ahí estamos nosotros. Y lo hacemos aterrizar, lo haré aterrizar ahora mismo. Mira, cuando se acerca, no sé qué le pasa, pero cuando está muy cerca me está dando algún problemilla. Voy a ver si puedo aterrizarlo justo en el circulillo. Pondré aquí
distancia 0. Lo pongo mirando hacia abajo. Vamos a intentar aterrizar justo ahí. Abajo. Perfecto. Bueno, impresiones iniciales muy buenas, se ha portado muy bien, muy fácil de volar. Es un dron que vuela muy bien, incluso con el viento, como habéis visto, sin ningún problema. Y habrá que ver cómo sale el vídeo en pantalla grande, a ver si sale estable, si no sale. Pero de momento, al menos lo que es el vuelo, muy bien. Eso sí, bueno, este ha sido un primer vuelo, un primer toque, una primera aproximación. Luego veremos en siguientes vídeos pues un poco los modos de vuelo que tiene y otras características como ajustes de imagen y demás. Pero de momento este dron me está convenciendo. No sé, lo veo algo más dron que el Mini, pero ya haremos en algún momento también la comparación. A ver qué os parece, ¿eh? Decidme en los comentarios qué os ha parecido el dron, qué pruebas creéis que habría que hacerle, lo que es la detección de obstáculos desde luego, pero hay que calibrarlo primero. Y nada, os espero en el siguiente vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros y ya sabéis, darle al like, que es lo que cuenta en YouTube. Y muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, pilotos.